Una noche, estaba en mi casa, como de costumbre. Afuera, llovía y el viento soplaba fuerte, haciendo crujir las ramas de los árboles. Mi amigo Carlos estaba conmigo. Nos sentamos en el sofá de la sala, tratando de encontrar algo interesante que ver en la televisión. Pero, como siempre, no había nada bueno. Decidimos entonces hablar de cosas que nos mantuvieran entretenidos. Carlos comenzó contándome una historia que había escuchado en el bar. Era sobre una mujer que vivía sola en una casa cerca de aquí. Según lo que decían, esa casa estaba encantada. Los vecinos decían que habían visto luces extrañas brillando por las ventanas en medio de la noche, y algunos incluso afirmaban haber escuchado gritos provenientes de la casa. Yo, como siempre, no creía mucho en esas historias. Pero entonces, el tono de la conversación cambió cuando me contó algo que me heló la sangre. Hace unos días, encontraron muerta a una mujer en esa misma casa. La policía estaba investigando, pero hasta el momento no habían encontrado ninguna pista. Carlos continuó explicándome los detalles que había escuchado en el bar. La mujer había sido encontrada en el sótano, con signos evidentes de violencia. Pero lo más perturbador era que, según los informes preliminares, parecía que había sido asesinada por alguien que conocía. Esa noticia me puso los pelos de punta. ¿Una mujer muerta en esa casa supuestamente encantada? Era demasiado escalofriante para ser coincidencia. ¿Quién podría ser el culpable? La policía estaba tras varias pistas, una de ellas apuntaba a un hombre que había salido de la cárcel recientemente y era vecino de la mujer fallecida. Según algunos testimonios, habían tenido discusiones acaloradas en el pasado, y la relación entre ellos no era precisamente amistosa. Me quedé pensando en toda esa información mientras Carlos seguía hablando. ¿Cómo podía ser que alguien que había salido de la cárcel recientemente estuviera relacionado con ese horrible crimen? Parecía sacado de una película de terror, pero era la realidad que estábamos enfrentando. Cuando Carlos se fue a su casa, me quedé solo con mis pensamientos. Esa historia había calado hondo en mí, y no pude evitar sentir un escalofrío recorrer mi espalda cada vez que pensaba en la pobre mujer que había perdido la vida de esa manera tan brutal. Los días siguientes estuvieron marcados por el miedo y la incertidumbre. La policía continuaba con su investigación, pero no parecían estar mucho más cerca de encontrar al culpable. La gente del vecindario estaba nerviosa, y yo no era la excepción. Cada ruido extraño me ponía en alerta, y cada sombra me hacía temblar de miedo. Pasaron semanas, y aún no había noticias sobre el caso. La gente empezaba a resignarse a que el asesino nunca sería encontrado. Pero entonces, un día, la policía golpeó a mi puerta. Me quedé petrificado, sin saber qué esperar. Cuando abrí, me encontré con dos agentes de policía que tenían una mirada seria en sus rostros. Me invitaron a acompañarlos a la estación de policía para hacerme unas preguntas. Me sentí nervioso, pero accedí. Durante el trayecto, trataron de tranquilizarme, pero el miedo seguía latente en mi interior. Finalmente, llegamos a la estación y me llevaron a una pequeña sala de interrogatorios. Durante horas, me hicieron preguntas sobre mi relación con la mujer fallecida, sobre si había visto o escuchado algo extraño en los días previos a su muerte. Yo respondí sinceramente, diciéndoles que apenas la conocía de vista y que no tenía nada que ver con lo que le había pasado. Pero ellos seguían presionándome, tratando de encontrar algún indicio de que yo estaba involucrado en el crimen. Después de lo que pareció una eternidad, me dejaron ir. Me sentí aliviado, pero también confundido y asustado. ¿Por qué habían sospechado de mí? ¿Qué sabían que yo no sabía? Esas preguntas seguían dándome vueltas en la cabeza mientras regresaba a casa. Pero la verdad se reveló unos días después. La policía arrestó al vecino que había salido de la cárcel recientemente. Había pruebas contundentes en su contra, y finalmente confesó el crimen. Resulta que la mujer había sido su novia en el pasado, y había terminado la relación poco antes de que él fuera a la cárcel. Desde entonces, él había estado obsesionado con ella, y había decidido acabar con su vida cuando salió en libertad. Esa noticia tranquilizó a todos en el vecindario, especialmente a mí. Por momentos pensaba que la policía sospechaba de mí y que podía terminar entre rejas. Recuerdo esa horrible historia y sé que nunca se desvanecerá de mi mente. Cada vez que paso frente a esa casa, siento un escalofrío recorrer mi espalda, recordándome que el mal puede estar más cerca de lo que pensamos. Mónica, una joven común como todas las chicas de su edad, nunca imaginó ni en su peor pesadilla lo que le sucedió.
Todo comenzó en una tarde soleada de sábado. Estaba en casa de su amigo Diego, simplemente charlando y tratando de disfrutar del día. Nada parecía fuera de lo común, al menos no al principio. Diego y ella se conocían desde la escuela secundaria. Él era uno de esos amigos con los que se puede contar para cualquier cosa, pero esa tarde algo en su expresión la hizo sentir un poco nerviosa, como si Diego estuviera escondiendo algo. De pronto, él se puso serio. Ella lo miró con curiosidad, preguntándose qué había pasado. Y entonces, fue cuando él dijo algo que cambiaría todo. Diego la miró con seriedad y le dijo que había algo que necesitaba contarle. Su voz temblaba un poco y ella podía ver la preocupación en sus ojos. Le contó entonces que había estado recibiendo mensajes extraños últimamente, mensajes de alguien que parecía estar siguiéndolo y vigilándolo. Al principio ella pensó que estaba bromeando, pero cuando vio la expresión en el rostro de su amigo supo que no lo estaba. Diego le mostró su teléfono, donde había una serie de mensajes de un número desconocido. Los mensajes eran amenazantes y perturbadores, y hacían referencia a cosas que solo Diego podría saber. Mónica sintió escalofríos recorrer por su espalda mientras leía los mensajes. ¿Quién podría estar enviando estas cosas? ¿Y por qué estaban apuntando a Diego? Los días siguientes fueron una espiral descendente de paranoia y miedo. Diego seguía recibiendo mensajes, cada vez más inquietantes, y ella no podía dejar de preocuparse por él. Parecía estar cada vez más nervioso y obsesionado con descubrir quién estaba detrás de todo esto. Fue entonces cuando sucedió lo impensable. Una mañana, Diego simplemente desapareció. No respondía a sus llamadas ni mensajes, y no había rastro de él en ninguna parte. Mónica sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. ¿Qué había pasado con su amigo? Llamó a la policía de inmediato, pero no parecían tomar la situación en serio. Le dijeron que probablemente Diego se había ido por su propia voluntad y que volvería eventualmente. Pero ella sabía que algo más estaba pasando. Algo oscuro y siniestro. Los días se convirtieron en semanas, y aún no había rastro de Diego. La policía seguía sin tomar en serio su preocupación, y se sentía cada vez más impotente y desesperada. ¿Dónde podría estar su amigo? ¿Y quién podría haberlo llevado? Decidió tomar las cosas en sus propias manos y empezar a investigar por su cuenta. Revisó cada lugar que frecuentaba Diego en busca de pistas, habló con personas que podrían haber visto algo, pero todo fue en vano. Diego había desaparecido sin dejar rastro, como si se lo hubiera tragado la tierra. La ansiedad y el miedo la consumían día y noche. ¿Y si nunca encontraba a Diego? ¿Y si algo terrible le había sucedido? Fue después de meses de angustia y desesperación cuando finalmente aceptó que nunca sabría qué le había sucedido a Diego. La policía había abandonado la búsqueda, y ella se sentía completamente sola en su dolor y su confusión. Pero entonces, un día, recibió un mensaje en su teléfono. Un mensaje de un número desconocido, con las mismas palabras amenazantes y perturbadoras que Diego había recibido antes de su desaparición. Su corazón se detuvo en su pecho mientras leía el mensaje una y otra vez, preguntándose quién podría estar detrás de esto. Después de unos días los mensajes cesaron. Ya pasó más de un año de la extraña desaparición de su amigo y la verdad es que nunca supo qué le pasó a Diego. Nunca sabrá quién estaba detrás de esos mensajes. Pero una cosa es segura, ella nunca olvidará a su amigo y nunca dejará de buscar respuestas. Porque la verdad es que la desaparición de Diego es un misterio que, ella cree, nunca se resolverá, y eso es algo que nunca dejará de lamentar. Federico estaba solo en casa, como de costumbre. Vive solo desde hace ya unos años, después de que su esposa falleciera en un trágico accidente. La casa estaba en silencio, solo se escuchaban los típicos sonidos de la noche afuera y el tic-tac del reloj en la pared. Todo era normal, o eso creía él. Eran alrededor de las 11 de la noche cuando empezó a escuchar unos ruidos extraños. Al principio pensó que era solo su imaginación jugándole una mala pasada, pero conforme pasaba el tiempo, los ruidos se hacían más fuertes y persistentes. Eran como golpes sordos, como si alguien estuviera moviendo cosas en la casa. Trató de convencerse de que todo era producto de su mente cansada. Pero entonces, un sonido más fuerte que los demás lo sacó de su ensimismamiento. Fue como si algo pesado hubiera caído al suelo en la habitación de al lado. Su corazón empezó a latir con fuerza y un frío sudor recorrió su espalda. ¿Qué demonios estaba pasando? ¿Había alguien más en la casa?
Con toda la valentía que pudo reunir, se levantó del sillón y se acercó con cautela hacia la habitación de donde provenía el ruido. La puerta estaba entreabierta, y una débil luz proveniente del pasillo iluminaba ligeramente el interior. Respiró hondo y empujó la puerta lentamente, preparado para enfrentarse a lo que sea que le estuviera esperando al otro lado. Pero lo que vio lo dejó sin aliento. La habitación estaba revuelta, como si un huracán hubiera pasado por ahí. Los libros estaban esparcidos por el suelo, los cuadros colgaban torcidos de las paredes y varios objetos habían sido arrojados al suelo con violencia. Y lo peor de todo, varios objetos que pertenecieron a su difunta esposa ya no estaban en su lugar habitual. El pánico se apoderó de él y salió corriendo de la casa, sin siquiera mirar atrás. Llamó a la policía desde el teléfono de su vecino y les explicó lo que había pasado. Vinieron rápidamente y revisaron la casa de arriba abajo, pero no encontraron ninguna señal de intrusos. Todo parecía en orden, a excepción del caos en la habitación y los objetos desaparecidos. Estaba desconcertado y aterrorizado. ¿Quién podría haber entrado en su casa y causado semejante destrozo? Y lo más importante, ¿por qué habrían tomado las pertenencias de su esposa fallecida? Las siguientes semanas fueron una agonía, con la sensación constante de que alguien lo observaba, esperando en las sombras. La policía continuó investigando el caso, pero no pudieron encontrar ninguna pista sólida. Él se sentía completamente desamparado, como si estuviera atrapado en una pesadilla sin fin. ¿Quién había sido el intruso misterioso? Nunca pudo encontrar una explicación lógica a aquel suceso. Lo único que sabía con certeza es que el día de los acontecimientos se cumplía aniversario de su casamiento. ¿Tenía algo que ver esa fecha con lo sucedido? Por ahora no lo sabrá, deberá esperar exactamente un año para ver si algún otro suceso extraño acontece ese día.